En vivo. Dios les bendiga a todos una vez más. Dios les bendiga, chicas, ¿cómo están? Dios te Que te bendiga, bendiga, Clau, Clau. Luisa, Dios les bendiga. Bien, gracias al Señor. Bueno, me alegra mucho. Hoy amaneció haciendo un poquito de frío. Amén. Poquito. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí otra vez. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Queremos pedir disculpas por el material del día de ayer, porque hoy no hemos podido volverlo a cargar, pero si Dios permite, hoy volvemos a hacer el ajuste. Queremos contarles que hoy vamos a estar trabajando un tema bien importante, que es el tema del dolor, y con esto va a estar con nosotros nuestra hermana Luisa. Recuerde que pueden comentar, enviar sus sugerencias. Tenemos el correo habilitado y estamos prestos para servirles. Amén, hermana Luisa. Amén. El Señor Jesús les bendiga. Nuevamente damos gracias a todos ustedes por este espacio que nos permiten llegar a sus casas, a sus vidas, a sus familias, y confiando en el Señor, que sea Él hablando, respondiendo a la necesidad que cada uno tenga. Amén. Bueno, en esta mañana queremos hablar del dolor, y que nos habla el Señor acerca del dolor, que nos muestra Él a través de su palabra. Según el diccionario de psicología, podemos ver que el dolor es una experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia con daño real o potencial a órganos o tejidos en cuanto a temas físicos. Y también se considera como un sentimiento intenso de pena, tristeza o angustia que se padece en el ánimo. Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos sentido dolor tanto físico como mental, espiritual. En este momento quiero contarles o quiero que me acompañen leyendo o pues conociendo la historia de Ana, la madre de Samuel. Entonces, si ustedes tienen su Biblia, si tienen acceso a la palabra de Dios en el computador, en el celular, podemos dirigirnos a Primera de Samuel. No vamos a leer el texto completo, pues por temas de tiempo, pero si usted lo puede hacer finalizando, voy a resaltar aquí varios versos y a contextualizar pues la historia. Sabemos que el esposo de Ana se llamaba Elcana, y él tenía pues a su esposa Ana y tenía otra esposa que se llamaba Penina. Penina tenía 3 hijos y Ana era una mujer estéril, entonces pues por motivos ya ajenos a ella, pues ella no podía tener hijos. Según la tradición y según la cultura, y podemos ver en la Biblia que el pueblo judío, aparte de tener su tema de comunión con Dios y de presentarse a Dios todos los días, ellos una vez al año iban al templo directamente donde estaban los sacerdotes y ofrecían adoración y sacrificio a Jehová. Así que cuando ellos iban, adoraban, hacían el sacrificio, después de hacer el sacrificio, Elcana repartía a sus hijos y a sus esposas pues del sacrificio para que todos participaran, ¿cierto? Y comieran. Hay una parte importante que menciona la Biblia que dice que él les daba a su esposa Penina y a sus hijos
parte del sacrificio, pero a su esposa Ana le daba algo especial realmente que él había escogido porque él la amaba a ella, ¿sí? Sentía un aprecio más cercano, un amor más cercano hacia ella. Pero aún así, ella sentía un dolor, pienso yo, en su corazón, en su alma, al ver la situación en su familia, al ver que ella no podía tener hijos y aunque la Biblia no profundiza mucho en el tema, pero yo me atrevería a decir que quizás la esposa Penina haría comentarios, no sé, malintencionados. La Biblia dice que siempre hacía sentir mal a Ana con respecto a ese tema. Entonces, no sé, yo quiero que usted se imagine en el día a día, dos mujeres normales en su casa y que una esté haciendo comentarios que quieran hacer sentir mal a la otra por la simple situación de no poder tener hijos. Entonces dice la palabra de Dios que ella un día, estando en el templo, estando ya haciendo el sacrificio, ella se sintió mal, así como decimos nosotros, la gota que rebosó la copa. Entonces dice la Biblia textualmente que ella con amargura en su alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo votos a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice la Biblia que ella, orando entregada en el Señor, yo diría que en el suelo, arrodillada, ella realmente, así como dice la palabra, con amargura en su alma, o sea, como con ese dolor de clamor a Dios. Dice que el sacerdote se acerca a mirarla y que viendo el estado en el que ella se encontraba, el sacerdote piensa que ella estaba ebria. Y él le dice, Ana, mujer, levántese y váyase para su casa porque usted en ese estado no puede estar acá. Pero ella en su humildad y ella en su, no sé, en su aflicción de una mujer que espera en el Señor, se levanta y le dice al sacerdote, le dice, no, es que yo no estoy en estado de embriaguez, yo no estoy como usted lo está diciendo, realmente yo soy una mujer atribulada de espíritu. Entonces dice la palabra de Dios que después de ella hablar con el sacerdote, ella se fue a su casa y esperó en el Señor, confió en el Señor. Pero entonces, ¿por qué quiero hacer un alto en esta parte y por qué cité la historia de Ana y puntualmente esta oración que ella hace? Y es más, yo creo que no fue la primera vez que ella oró. Yo creo que ella en su casa todos los días se arrodillaba y le decía, Señor, concédame un hijo, por los motivos, las razones, explicaciones que ella le daría al Señor. Pero realmente creo que ella ya en su situación de, no sé, de impotencia, simplemente se arrodilló y derramó su alma delante de Dios con dolor en lo profundo y clamó de una manera, no sé, la Biblia dice que con gemidos indecibles el alma clama y pide a Dios de tal manera que es un dolor latente, que es un dolor que realmente, así como dice la explicación, es una tristeza y una angustia en lo profundo que no nos deja estar tranquilos, ¿cierto? Entonces, después de ella hacer esta oración y después del tiempo de ella estar con su marido, el Señor evidentemente responde la oración de Ana. Ana tiene a un varón, tiene a Samuel, y bueno, ahí en el capítulo, cerrando el capítulo, el autor nos cuenta, pues ya después nos muestra la alegría de Ana, de haber recibido respuesta de parte del Señor,
¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el punto en este momento? Yo sé que muchas personas, incluso usted, amigo o hermano, se ha preguntado alguna vez, ha hecho un alto en el camino y se ha preguntado, bueno, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué hay tanto dolor en la tierra? Si Dios es tan misericordioso, ¿por qué permite tantas cosas? ¿Sí? Y es más, uno leyendo el texto, uno dice, Dios mío, yo pienso que el dolor de esa mujer en esa oración, o sea, no tiene, porque hay una parte en el texto donde ella dice que eran pocos los movimientos que ella hacía con sus labios porque ya era su alma pidiendo el milagro del Señor Jesús. Entonces, eso nos obliga a ahondar más en la palabra de Dios y nos obliga a buscar desde un principio de dónde viene el dolor. ¿Por qué el dolor en la humanidad? Porque desde el principio de los tiempos, en los registros bíblicos, históricos, podemos saber o conocer que se habla del dolor. Entonces, sin más, obligados tenemos que irnos a Génesis, a la historia de los primeros días, la creación del hombre. Todos, yo creo que alguna vez hemos leído, escuchado la historia de cómo el Señor creó la tierra, cómo creó al hombre, varón y hembra los creó, etc. Pero quiero que hagamos un alto en Génesis 3, 16 y 17, que es ya después cuando Adán y Eva pecan, que es algo muy curioso y quiero hacer un paréntesis acá. Cuando ellos pecan, la reacción que ellos tienen es de esconderse. Dice la palabra de Dios que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Pero, hermano y amigo, desde ese primer momento es más que evidente la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que el Señor fue el que salió al jardín a llamarlos. Adán, ¿dónde estás? Él sabía, porque el Señor es omnipresente, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, pero aún así, siendo Adán el que había pecado, el que había tenido la falla, porque el deber ser, ¿cuál es? Si yo tengo una falla, si yo sé que estoy haciendo algo mal, caramba, yo me acerco a la persona o yo me acerco a la comunidad o bueno, sí, al directamente implicado y le digo, venga, yo cometí un error, discúlpeme, sí, no debí hacerlo. Pero es muy curioso porque ellos pecan, se esconden y es el Señor el que sale a decir, ¿dónde están? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Venga, hablemos y no pasa nada. Pero aún así el Señor era inevitable que a raíz de ese pecado recibieran un castigo, ¿sí? Sabemos que el que obra mal, pues naturalmente tendrá una consecuencia de la obra o del pecado que él tenga, ¿cierto? Entonces dice la Biblia en Génesis 3, 16 y 17, el Señor le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con todo dolor darás luz a tus hijos. Y luego le dice a Adán, dice, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es necesario, hermanos y amigos, hacer un análisis en esta parte donde habla el Señor y le dice a Adán que la tierra será maldita por nuestra causa. Yo sé que ahorita, con la situación que estamos viviendo y cuando salgamos de esto, tendremos en nuestros labios otros temas importantes que hay que tratar. Uno de estos es el tema de la contaminación, del calentamiento global, que todo lo que está pasando, ¿sí? Ya todos los gobiernos lo que están haciendo, activistas que se están levantando para que tengamos conciencia de lo que realmente
está pasando en la tierra, porque si nosotros escuchamos y vemos, no sé, las charlas, las ideas, los plantones que la gente hace, ellos dicen, es que la tierra se está acabando. Pero vea, querido hermano y querido amigo, allá hay registro bíblico de eso. Por lo menos en Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. O sea, la tierra gime a causa del pecado del hombre. Esto no es ajeno, esto no es naturalmente, es debido a la contaminación, es debido a los malos hábitos que el ser humano ha adquirido a través de tantos años de existencia del planeta. Pero el Señor ya lo había dicho desde un principio. Ya los hombres, los profetas de Dios ya lo habían dicho desde un principio. Dice la versión actual de la Biblia, una versión diferente, dice, nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer está embarazada a punto de dar a luz. Entonces, hermanos, amigos, es inevitable, sabemos que ahora es inevitable evitar el dolor, o sea, alguna vez tenemos que pasar por eso. Fue una de las consecuencias, lamentablemente, del pecado del hombre, pero aún así el Señor muestra su misericordia con nosotros y por medio de toda la palabra de Dios podemos ver hombres y mujeres que han sufrido mucho, que han pasado por situaciones realmente difíciles, pero hombres y mujeres que han hecho un alto en el camino y han dicho, no, realmente Dios es el único que me puede ayudar y realmente Dios es el único que puede sanar esto que yo tengo en mi corazón. Y el Señor responde las oraciones. Hay otro texto, bueno, es más, hay muchos donde el Señor nos muestra su misericordia. En el relato de la viuda, que no tenía que comer, no tenía solo un poco de aceite y un poco de harina, y que ella tenía sus deudas de una vida cotidiana a raíz de la muerte de su esposo, pues ella tenía que sacar a sus hijos adelante y pues bueno, fue acreedora de deudas normal en nuestra cotidiano vivir, a veces nos pasa, pero dice que llegó un momento donde ella ya realmente no tenía nada más, tenía un poco de aceite y un poco de harina y ella sintió en su corazón hacer eso, cocinar ese aceite, hacer unas arepas, comer y esperar la muerte porque ya no tenía más que hacer. Pero aún así ella oraba, ella esperaba en el Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor escuchó la oración y envió al profeta y que el profeta le dijo, no se preocupe, el Señor ha escuchado su oración y ahora en su casa va a sobrar aceite y va a sobrar harina. Traiga vasijas que el Señor va a multiplicar todo eso. Usted va a tener para pagar sus deudas y usted va a tener para vivir con sus hijos. Entonces yo me imagino esa oración de dolor de esa madre. Yo no soy mamá, pero puedo decirlo, he tenido o he sido testigo de oraciones de quebrantamiento de mi mamá, de hermanas de la iglesia que han tenido situaciones difíciles con sus hijos y que realmente derraman su alma en la presencia de Dios. Entonces yo me imagino la viuda diciéndole al Señor, ya, aquí no hay más que hacer, yo, Señor, no tengo nada más que hacer, estoy en tus manos, esta es el último recurso que yo ya tengo y que tú seas propicio a mí. Pero aún así el Señor es bueno, aún así el Señor en su misericordia, Él conoce y Él sabe. En este tema de orar con dolor, de orar con ese anhelo ferviente en su alma, es necesario traer también a colación uno como hijo, ver a su mamá postrada de rodillas, entregando horas de oración, de súplica, muchas veces por uno mismo, por el resto de la familia. No es nada agradable, porque les cuento, yo conocí el Evangelio cuando yo tenía aproximadamente 11 años, 12 años.
fue muy bonito, me enamoré del Señor, conocí muchas cosas, viví todo lo que habla la palabra de Dios, el primer amor. En la iglesia no era muy grande, pero era fraterno ir a los cultos, era fraterno el estudiar y el escudriñar la palabra de Dios. Pero llegó un punto donde lamentablemente uno le presta más atención a las dudas y a las frustraciones que quizás uno tenga, y no se las pone al Señor, sino que uno corre a buscar respuestas donde no las va a encontrar, querido amigo, querido hermano. Llegó un momento en mi vida donde yo realmente decidí dejar al Señor a un lado, decidí buscar respuestas por mis medios, decidí hacer cosas, ¿sí? Que, bueno, no estaban ¿qué? No estaban mal, pero que yo sé que en el Señor en su momento Él me habría dado la respuesta, aunque bueno, ese es otro tema. ¿Por qué traigo a colación esto? Cuando yo ya, después de tanto tiempo, después de realmente 9 años, vivir alejada del Señor, cansada, sola, lo que yo les decía en la transmisión, en transmisiones pasadas, vivir sucumbida en el alcohol, buscando refugio donde realmente no lo hallaba. El Señor muchas veces, y quiero que meditemos en este momento en esto, hermanos y amigos, el Señor muchas veces nos llama, sin importar dónde estemos. El Señor muchas veces nos llama y nos dice, no busque sanidad en lugares donde no las va a encontrar. Acérquese a mí, vuélvase a mí, que yo le voy a ayudar. Y muchas veces, vea, yo les puedo decir que tengo un sinnúmero de anécdotas de estando en situaciones difíciles, donde se acercaban personas que yo no conocía, donde curiosamente encontraba hermanos de la iglesia que me decían, vea Luisa, es momento de buscar al Señor, es momento de usted acercarse a Él. Él le puede ayudar en esa situación difícil que usted tiene, así como nosotros estamos haciendo en este momento, querido amigo, querido hermano. Y yo me atrevería a decir que no es la primera vez que usted escucha en su vida que el Señor Jesús le ama y el Señor Jesús tiene un propósito con usted. Así me pasó a mí, así me pasó a mí. Cuando yo ya tomé la decisión y yo ya me atrevería a decir que yo ya con la oración de Ana derramé mi alma en la presencia de Dios y le dije, ya no puedo más, esto es algo que realmente se sale de mis manos, es algo que no me da paz. Y les puedo decir que realmente el dolor que tiene nuestra alma por buscar a su creador, hermanos, es algo indescriptible, es algo que solo Dios conoce. Pero lo bonito de todo esto es que el Señor nos ayuda, es que el Señor nos ve en esa situación y Él extiende su mano y sana nuestro corazón, sana nuestras heridas. Hay una canción muy bonita que me gusta escuchar y es más en este tiempo la repito y la repito y la repito porque es muy sencilla y es muy puntual, una canción de Marcos Vidal que se llama Buscadme y viviréis y habla de esto de que estamos hablando nosotros, ¿sí? Hay maldad en la tierra, hay violencia, hay jóvenes en la calle, hay familias pobres, hay hogares destruidos, hay tanta necesidad y la gente pregunta, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está el Dios de Elías en ese tiempo que Elías hablaba con el Señor? ¿Dónde está el Dios de Daniel, el Dios de David, el de Josué, el de Esther, el de Ana? Y la canción dice que el Señor todavía está respondiendo, el Señor todavía está escuchando, Él todavía está presto a nosotros. Y Él nos pregunta, Él dice, sí, claro, hay maldad en la tierra, hay destrucción, hay todo, pero ahora yo pregunto a ustedes, ahora
guarde usted silencio y respóndame a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron su vida para servirme a mí? ¿Dónde están aquellos jóvenes como los 3 en Babilonia que prefirieron dejar su vida, dar su vida, adorar a un rey, adorar a un hombre? ¿Sí? ¿Dónde están aquellas mujeres como Esther que realmente se entregaron en alma y en corazón para clamar por su pueblo? Vea, querido amigo, querido hermano, el dolor es latente, la situación no es alentadora, pero el Señor está haciendo un llamado en este momento. El Señor está presto a nosotros y Él está diciendo, aquí estoy yo, búsqueme a mí. Así como Ana oró, ore usted. Y así como yo le respondí a Ana, yo le voy a responder a usted. Con el dolor que usted tiene, con la situación que usted tiene, los temas que hemos hablado, los que vamos a seguir hablando, la frustración, la soledad, la impotencia, todo eso, alguna vez lo hemos sentido en nuestras vidas. Pero el Señor nos dice, no teman ni desmayen que yo estoy aquí con ustedes. Entonces la invitación, amigo, hermano, en este momento es cambiar un poco la perspectiva, es cambiar un poco nuestra oración. Como nos preguntaban, ¿qué es orar? ¿Cómo oro? ¿Cómo hago eso? La oración es algo tan sencillo como usted estar en su habitación, cerrar su puerta y así como usted habla con su mejor amigo y le cuenta sus cosas a su mejor amigo, las haga con el Señor. Entonces en su oración usted le diga al Señor, vea, ya no sé qué más hacer, no sé a dónde más acudir, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y el Señor, vea, yo les puedo asegurar que el Señor responde. Yo les puedo asegurar que el Señor responde. Él no desprecia una oración sincera. Entonces es hora de que cambiemos nuestra mentalidad. Es tiempo, estamos a tiempo de que nos acerquemos al Señor. Es tiempo de que le digamos al Señor, bueno, estamos pasando por una situación difícil, bueno, tenemos dolor, bueno, estamos siendo, no sé, probados, pero Señor, ayúdanos. No reprochemos a Dios, no le digamos a Dios quizás con enojo. Me atrevería a decir que muchas veces uno con enojo dice, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? No le hagamos esas preguntas a Dios porque el Señor de seguro nos va a responder. El Señor no se queda callado, el Señor nos dice, vea, está pasando esto, por esto, esto y esto. ¿No? Hagamos nuestra oración y digámosle al Señor, sí nos duele, sí duele. Duele ver a nuestras mamás postradas orando por esas familias que no quieren volver su corazón al Señor. Duele ver a los hermanos orando por sus padres, a los hijos orando por sus padres. Duele ver la humanidad como está sufriendo en estos momentos. Pero en estos momentos nuestra oración es, Señor, que tú seas ayudándonos, que tú seas dándonos fuerzas, porque así como Ana, así como David, como Daniel, como tantos personajes en la Biblia que yo sé que sintieron dolor, acá estamos y pedimos que tú seas guiándonos, que tú seas guardándonos, ¿sí? Hay un texto también, ya para terminar, que es muy interesante y es cuando Jesús habla o nos cuenta la historia del hombre rico y de Lázaro. Entonces, ¿qué dice la historia? ¿Qué dice el Señor? Que había un hombre rico que comía, tenía los lujos, banquetes, bueno, un sinfín de comodidades, y que estaba Lázaro, ¿sí? Un hombre pobre, un hombre quizás enfermo, con situaciones difíciles y precarias, pero había un factor diferencial en estas dos vidas, en estas dos historias, y el factor diferencial era el temor y el conocimiento de Dios.
Dice que cuando llegó el momento en que ellos murieron, el hombre rico se encontró en un ambiente o en un lugar diferente al de Lázaro. Y él le decía a Lázaro, estando lo que nos da a representar la historia en ese momento era que él estaba en el infierno y que Lázaro estaba en el cielo, ¿sí? Porque él tenía temor de Dios. Pero entonces dice que él era tanto el dolor que él sentía, y es más, la historia la pueden leer en Lucas 16, 19, el verso 19 en adelante, que él decía con dolor, él le decía al Señor, le decía, permítame volver a donde está mi familia y decirles que después de la muerte hay dos lugares donde podemos llegar, el cielo o el infierno. Solo eso, él ni siquiera clamó por su alma. Él ni siquiera dijo, Señor, tenga misericordia de mí. Él dijo, permítame ir y mostrarle a mi familia y decirle a mi familia que realmente hay dos lugares a los cuales va a llegar el ser humano sí o sí. Pero la respuesta que recibe este hombre en la sabiduría de Dios es la siguiente. Él dice, no, usted no va a tener la oportunidad de ir porque allá en la tierra, allá los vecinos de sus familiares son los profetas, son los que están hablando del Señor. Ahora lo podemos traer a nuestro contexto. Sus amigos, sus compañeros de la universidad, sus compañeros del trabajo, que alguna vez, amigo, le han dicho a usted, el Señor Jesucristo lo ama, el Señor Jesucristo está interesado en salvar su alma. Esos son los profetas y esos son los mensajes que está poniendo el Señor. Porque inevitablemente hay dos lugares, ¿sí? ¿Y cuál es pues el mensaje, la intención? Que nosotros realmente hagamos un alto en el camino. El Señor, en su misericordia, tiene la respuesta a todo. Él tiene la respuesta a todo y hoy el Señor le está diciendo a usted, si usted tiene dolor, si usted se siente solo y está frustrado, búsqueme a mí. No le reproche al Señor. Búsquelo a Él. Pregúntele para qué Él está haciendo pasar por esta situación y entregue su vida a Él. Entonces, no sé si la hermana Jensi, la hermana Claudia, tengan algo que agregar, tengan algo que resaltar en este momento. No sé, ¿qué tengan para decir? Bueno, hay algo que llama mi atención de lo que has dicho, y es que un dolor constante puede causar una amargura. Y estamos hablando de cuando es un dolor físico o un dolor emocional, porque el dolor físico también, una persona que lleva mucho tiempo enferma puede comenzar a irradiar amargura. Y si es emocional, pues mucho más alta es la probabilidad que irradie amargura a esa persona. Eh, es importante, digamos, resaltar, y tú lo mencionas, el dolor es causa, sí, del pecado y la desobediencia. Pero una vez nosotros estamos en el camino del Señor y estamos haciendo las cosas bien a nuestro parecer y estamos encaminados, es necesario tener presente que nuestra fe debe ser probada. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser probados más que el oro. Entonces, esto nos puede someter en situaciones de dolor y de sufrimiento, pero el dolor no es totalmente negativo. El dolor tiene una cantidad de cosas positivas, porque el dolor, escuchaba yo hace pocos días incluso la enseñanza del hermano Marco Tulio Viedo, donde decía que el dolor lograba sacar lo que había en el corazón de las personas. Y es verdad, yo hace mucho leía una frase que decía algo como que la adversidad y el dolor era el que nos hacía más humanos y nos permitía ponernos como en el lugar del otro cuando el otro vivía una circunstancia de dificultad. Querido amigo y querido hermano, si tú no sufrieras ningún tipo de dolor, sería imposible entender a quién te rodea.
Si nosotros nunca, llevémoslo a algo simple, un dolor de cabeza. Si yo nunca he tenido un dolor de cabeza intenso, alguien me dice, tengo dolor de cabeza, y yo digo, pero pues no es nada. O sea, eso no se siente nada. Pero si yo ya he experimentado un dolor de cabeza, yo puedo decir, en realidad esta persona ahorita no me puede escuchar, ella debería acostarse y reposar un poco, o él debería reposar un poco, porque el dolor y esas experiencias nos hacen más humanos y nos hacen comprender y generar mucha más empatía para el otro. Como último, yo quiero traer como esta reflexión, y es que el dolor bien vivido siempre nos va a edificar. El proceso de dolor, de quebrantamiento, de necesidad, este proceso de cuarentena, si lo sabemos vivir de la mejor manera, este momento de crisis, y le preguntamos a Dios, Dios mío, ¿qué tanto tengo que sacar de mi vida? De seguro va a ser el proceso más edificador para nosotros, pero somos nosotros quienes decidimos si el dolor nos edifica o nos destruye. Algún tiempo pasamos una crisis junto con mi esposo y él me decía, Jensi, de ti y de mí depende qué tanto tiempo vamos a durar en el desierto. O sea, o nos ponemos a preguntarle a Dios cómo vamos a remediar esto y qué debemos de aprender, o nos ponemos a durar mucho tiempo en el proceso y va a ser más largo. Entonces, a veces el dolor y el sufrimiento, la extensión durante el tiempo, depende de ti y de mí, qué tan rápido aprendamos como esa lección. Y Primera de Tesalonicenses nos dice estar siempre gozosos, orar sin cesar. Y uno dice, ¿cómo puedo estar gozoso yo en medio de la prueba? ¿Cómo puedo estar yo gozoso en medio del dolor? O sea, Dios realmente pide algo que no se puede hacer. Pero la oración trae alabanza, y la alabanza siempre, aun en momentos de dificultad, nos va a traer gozo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermano y amigo, no reniegue contra lo que Dios nos está poniendo a venir. No reniegue contra esta situación, porque Dios, de hecho, tiene algo muy bueno para con nosotros a través de esto. No reneguemos de lo que Dios pone en nuestro camino, porque Dios siempre tiene propósitos mayores a los nuestros con todo lo que nos permite vivir. Entonces, esa es, digamos, como mi reflexión. No sé, mi hermana Claudia tiene algo que agregar para este tema. Estaba leyendo un versículo muy hermoso, viene a mi memoria el Salmos 34, 17, 18, que dice, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Tenemos claro que el Señor es para con nosotros siempre y Él no nos va a dejar. Esas situaciones de dolor nos mueven. Yo creo que hay que sacarle el máximo provecho a todo y aprovechar que el Señor toca nuestro corazón para poder hacer un cambio o para poder avanzar. Comparto lo de la hermana Jensi, depende de nosotros. De verdad que si el Señor pone a alguien a tu lado y te está enseñando o te está mostrando algo, es hora de ponerle atención y es hora de seguir otra ruta y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer. Amén. Hermana Jensi, hermana Luisa. Amén, sí. Dice, hay una frase que dice que el dolor, ya para terminar y poner todo como en el mismo hilo, dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, o sea, la prolongación del dolor, es opcional. Sí, entonces, total. Amén. Así es. Bueno, entonces, muchas gracias, hermana Luisa, por su palabra. Gracias, Claudia, por ese versículo tan hermoso. Si estás quebrantada de corazón, recuerda que la Biblia dice que Dios está cerca de ti. Sí, Dios está cerca de ti si estás quebrantado y abatido. Entonces, es importante. Yo creo que entonces Dios está más cerca de nosotros en este momento, sin lugar a dudas. Dios está con nosotros y debemos darle gracias a Dios por eso. Entonces, le invito, querido amigo y querido hermano, si usted me acompaña en este momento en esta oración, no olvide orar es hablar con Dios. Vamos a orar y darle gracias por esta palabra y pedir que su palabra quede sembrada en nuestro corazón y dé fruto. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, en este momento, Dios de la gloria, estamos delante de tu Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque eres tú quien rompe cadenas, porque eres tú quien pone paz en nuestro corazón, quien pone gozo. Que tu palabra sea gracias, Señor, porque el proceso para las heridas, para las personas que están pasando por dolor, por
dificultad, Gracias, Señor Señor Jesús. Jesús, Entendemos que porque estás nos cerca de enseñas, nosotros, Señor. Señor. Permítenos, Señor Gracias, Señor, Jesucristo, porque permites que sujetarnos nos al proceso que tú equivoquemos y nos nos quieres llevar. levantemos, Señor. Dios mío, Señor, colocarnos Gracias, como Señor, porque barros todos los días en nos manos del enseñas, alfarero, Señor, y nos Señor, que exaltas Pero en tu hoy con nombre, cierres seguridad, todas las Señor. Señor, grietas que hay en sabemos y nosotros, Gracias, Señor, creemos Señor y perfeccione Jesús, la por confiemos obra tu que favor y iniciaste, por tu Dios amor, mío. Señor. Señor, bendice a cada Gracias oyente, porque Dios tú mío, eres Señor, a bueno, cada persona a la Señor. que esta Señor palabra va a Permite que llegar, esta que palabra nuestro llegue, corazón sea, Señor, Dios mío, delante Señor, de todo terreno aquel que lo fértil, Dios mío, necesita, que tu Señor. por palabra dé dejarnos, fruto, Señor Dios mío, Señor, Jesucristo, En que tu sea nombre, bálsamo Dios en medio de esta Todopoderoso, dificultad, estamos en Señor tus herramientas y manos, Jesús. vasos Señor. Bendice, útiles Dios en tu mío, Esperando trae mano. por ti, provisión Señor a cada hogar, Oh, Jesús. tanto bendito Dios, espiritual, emocional y Gracias, Señor Señor. material, Señor Gracias, Jesús, Jesús, Señor en el sana, Jesús. nombre Señor poderoso y glorioso Jesucristo, Gracias, de Dios Jesús. bendito Amén Dios. Todopoderoso. En y el amén. nombre Amén, de Jesús. amén. Querido hermano y amigo, no olvide darle like a este video y si usted considera que este contenido es de importancia o puede ayudar a alguien, no olvide compartir. Está habilitado nuestro correo electrónico ipuic.primaveranorte@gmail.com para recibir sus sugerencias o comentarios de los temas que quieran que abordemos. También pueden comentar este video y nuestro equipo estará revisando para poder traerles a ustedes el material que se ajuste a las necesidades. Bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Dios Amén. les Dios bendiga. bendiga. Amén.